Después de su regreso a Wittenberg, procedente de Leipzig, donde había debatido con Eck sobre las indulgencias, el libre albedrío, el pecado y la gracia, y sobre la primacía del Papa, Lutero fue forzado a sostener una polémica por escrito con varios representantes de la teología romana. Sus convicciones iban afinándose conforme pasaba el tiempo, y su paciencia era afectada, produciéndole ansiedades. Para empeorar las cosas, el Papa demoraba la convocatoria de un concilio tal y como lo esperaba Lutero, pero tiempo no le sobraba. De hecho, es sorprendente saber sobre la abundante producción literaria que tuvo en los meses siguientes al debate de Leipzig. Ahora estaba seguro que una reforma de la Iglesia era indispensable. Había llegado el momento para efectuar las primeras acciones reformatorias. Las primeras reformas intencionales de la Iglesia, Lutero las realizó en el campo académico. Empezó por influir en la modificación del programa de estudios en la Facultad de Teología en Wittenberg. En el nuevo currículum había desaparecido casi todo vestigio de los estudios escolásticos. El pensamiento de Aristóteles, tan apreciado por todas las universidades medievales, prácticamente fue eliminado. Como sustituto apareció un énfasis en estudios bíblicos. La universidad no demoró en contratar a profesores de lenguas clásicas. El griego y el hebreo empezaron a figurar prominentemente porque eran la base para los estudios de los libros bíblicos. Mientras tanto, en su calidad de predicador, Lutero tuvo la oportunidad de enseñar al pueblo directamente sobre la nueva interpretación bíblica. Los temas bíblicos aparecieron constantemente acompañados de sugerencias específicas para la vida diaria del cristiano. Varias personas de Wittenberg y aún de otros lugares se acercaron a Lutero para pedirle personalmente o por carta consejos. Aquí tenemos que resaltar que muchos de sus consejos y aún muchas de sus enseñanzas, Lutero los emitió en una situación determinada. El pensamiento teológico de Lutero no está reflejado según las expectativas y métodos del pensamiento sistemático. Más bien, Lutero, al contestar las preguntas o consejos que le pedían, emitía sus respuestas en forma circunstancial u ocasional. Lutero no se puede considerar en este sentido que fuese un teólogo sistemático. Las autoridades de la Iglesia, a partir de la segunda parte de 1519, empezaron a distanciarse notoriamente de Lutero y de casi todo lo relacionado con la ciudad de Wittenberg. Temían que fueran acusadas, o al menos que se sospechase que ellas apoyaran en su medio la presencia de quien se esperaba que fuera excomulgado por el Papa en poco tiempo. Más tarde, cuando hubo la necesidad en ordenar a varios estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad de Wittenberg, los obispos empezaron a obstaculizar a los graduados. Temían que como simpatizantes de Lutero, los nuevos sacerdotes habrían de causar problemas en sus diócesis al seguir difundiendo las ideas heréticas de su maestro y sus colegas, según pensaban. En vista de esta situación, Lutero y sus colegas no tuvieron más remedio en proceder a ordenar a aquellos estudiantes. Esta acción debe considerarse como otra medida reformatoria dentro de la Iglesia. Durante el año 1520, Lutero se encontraba en plena actividad reformatoria. Este es el período en que escribió sermones en los cuales difundía la nueva teología de la justificación por la fe. Sus sermones aparecieron en una colección a la que llamaron postiles, los cuales fueron difundidos ampliamente. Lutero también había articulado la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Había llegado el momento en que la ruptura con la Iglesia romana se hizo una realidad. Ahora decididamente escribiría tomando en consideración que era la Iglesia papal la que se había desviado del sendero bíblico y especialmente del Evangelio.
En el año 1520, Lutero también escribió 3 tratados en los cuales prácticamente delineó un programa de reforma. De estos 3 documentos hablaremos a continuación. El primero que vamos a considerar es el Discurso a la nobleza de la nación alemana. El documento es la respuesta de Lutero a la solicitud que le presentaron representantes de distintos segmentos de la sociedad, entre los que se encontraban miembros de la corte e intelectuales de la Sajonia electoral. La solicitud hecha a Lutero trataba de que escribiera sobre lo que había descubierto en sus estudios sobre las equivocaciones de la Iglesia medieval y delineara algunas reformas prácticas. Lutero esencialmente describió que la Iglesia papal había edificado 3 grandes murallas para atrincherarse y así asegurar su dominio sobre el resto de la cristiandad occidental. La primera muralla, Lutero la describe como la diferencia abismal establecida entre los cristianos en los laicos y los sacerdotes, por el otro lado, o entre hombres espirituales y hombres seculares. Según la Iglesia papal, esta diferencia de rango Jesucristo la había establecido durante su ministerio. Se afirmaba que Jesús elevaba a los apóstoles sobre el resto de los creyentes. Este reclamo de diferencias de rango había dado pie también a que la ordenación al sacerdocio se hubiere considerado como un sacramento. Esto implicaba que quien recibiera la ordenación pasaba a ser miembro de una clase que estaba por encima de los demás cristianos, los seculares. Se enseñaba además que quienes fueran ordenados al sacerdocio adquirían un carácter especial, pues eran marcados con un sello permanente o indeleble para ocupar este oficio de por vida en la Iglesia. La enseñanza dictaba que aun cuando el individuo ya no ejerciera el sacerdocio, el carácter con que había sido investido, al igual que el sello o marca que había adquirido en la ordenación, no se eliminaba. La segunda muralla edificada fue alrededor de la enseñanza que solo el Papa puede interpretar correctamente las enseñanzas de la Biblia. Conectada con esta enseñanza está la tradición oral, la cual dice incluir ciertas enseñanzas apostólicas que solo los jerarcas de la Iglesia se transmiten de generación en generación. Aquí se liga naturalmente la enseñanza de la sucesión apostólica, es decir, que el Papa y los obispos poseen un poder especial que deriva de los apóstoles para establecer la Iglesia en la tierra. La tercera muralla levantada por la Iglesia medieval es la enseñanza de que el Papa es el único que puede convocar la celebración de concilios en toda la cristiandad. La enseñanza supuestamente enseña que los concilios de la Iglesia a través de toda la historia cristiana se han realizado únicamente por la convocatoria hecha por el obispo romano. La enseñanza enlaza necesariamente que todo acuerdo conciliar, para que sea válido, tiene que ser aprobado por el obispo romano. En el caso que así no lo sea, el acuerdo a que llegó un concilio carece de validez. La validez solo la otorga la aprobación papal. El Tratado de Lutero también describe muchos de los abusos y afrentas que en los pasados siglos habían recibido los alemanes. Dichas afrentas las habían en gran medida causado las autoridades eclesiásticas romanas. A través de la historia, mucho de lo que las autoridades eclesiásticas habían hecho era simplemente disponer de las riquezas de la Iglesia y pueblo alemán para contribuir a sostener todo el aparato administrativo y no pocas ocasiones los caprichos y guerras del Papa y la curia romana. Lutero en este sentido, como muchos antes que él, hizo un llamado a los gobernantes a tratar de parar la fuga de divisas que empobrecían a los principados alemanes. Tales divisas ciertamente ayudarían a avanzar la situación
no solo económica, sino educativa de todos los alemanes. A fin de derribar estas tres murallas, Lutero articuló la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Por ejemplo, a fin de remediar la inactividad de los obispos de la Iglesia romana, especialmente aquellos que en ciertas regiones alemanas desde hacía algún tiempo habían incumplido con sus responsabilidades, Lutero propuso a los gobernantes alemanes que ejercieran el oficio de obispos emergentes. La doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes esencialmente enseña que cualquier persona cristiana, en virtud de que ha recibido el bautismo, es en efecto un sacerdote que posee el Evangelio y la fe, y estos a su vez son dones divinos. El oficio de sacerdote u obispo ejercido en forma pública es desempeñado porque así lo aprueba Dios a través del resto de los cristianos. El ejercicio público de estos oficios es parte del orden que debe de existir en la comunión de los santos. Igualmente, Lutero argumentó que cualquier cristiano puede ser guiado por el Espíritu Santo para interpretar las Escrituras, las cuales tienen la cualidad de ser evidentes para aquellos que poseen la verdadera fe y la mente de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Las tres murallas habían sido derrumbadas por el sonido de las Escrituras, el Evangelio, la fe y el sacerdocio de todos los bautizados. Lutero concluyó amonestando, ciertamente en forma ingenua, a los gobernantes alemanes para actuar en la realización de una reforma de la Iglesia. Como obispos emergentes podían convocar a un concilio de la Iglesia a fin de poner fin a las prácticas abusivas y empezar a tomar medidas prácticas para la reforma de la Iglesia. Como se puede notar, Lutero minó seriamente a la Iglesia papal e hizo despertar a los alemanes para empezar a sacudirse el yugo de Roma, si es que en efecto deseaban mejorar la Iglesia. Hay que mencionar un aspecto negativo que se derivó del consejo a los gobernantes alemanes que Lutero les había dado. La mayoría de ellos no estaban interesados en efectuar una reforma de la Iglesia, siguiendo los consejos y pautas de Lutero. Un buen número de gobernantes alemanes determinaron expropiar muchas propiedades de la Iglesia para exclusivamente aumentar sus riquezas personales. A pesar de esta desafortunada acción de varios gobernantes alemanes, Lutero sometió una lista de acciones que ayudarían a reformar la Iglesia. Entre ellas figuraban las siguientes: se recomendaba suspender los diezmos obligatorios, toda actividad adoradora al Papa como aquella de besarle los pies, suspender la celebración de carnavales y misas dedicadas a los santos, cancelar las misas dichas a nombre de los difuntos y las misas privadas. Recomendaba cancelar la actividad de mendigar que realizaban monjes y monjas. Recomendó en este sentido proveerles de un oficio para que se ayudaran a sustentar en la vida. Igualmente recomendó a los sacerdotes la libertad de casarse y recomendó a sus feligreses sustentarlo con un pago decente. A los cristianos les recomendó vivir una vida piadosa y alejada de los lujos. En asuntos del orden social, recomendó la eliminación de la prostitución y el control de las bebidas embriagantes. Para la niñez y la juventud, impulsó la educación y propuso medidas para proveerles de ella. Un segundo documento importante del año 1520 fue el que Lutero tituló La cautividad babilónica de la Iglesia, un título muy sugestivo que recordaba la esclavitud a la cual había sido sometido el papado, que había sometido el papado a la Iglesia. El título aludía al tiempo en que el Papa fue obligado a vivir en Avignon, en el sur de Francia. Desde luego, el título hacía referencia al período de esclavitud del pueblo escogido en Babilonia.
La cautividad babilónica de la iglesia fue escrito teniendo en mente, por un lado, a los que conocían de cerca la religión y vivían de la práctica de ella, y por el otro lado, fue dirigido también a los representantes del movimiento humanista que hasta entonces habían coincidido con él en reformar la iglesia. El documento trata principalmente del sistema sacramental que la iglesia medieval había creado para reforzar más aún el poder del Papa y de la curia romana sobre toda la cristiandad occidental. La propuesta de Lutero para liberar a la cristiandad era la misma que Dios proveyó al pueblo escogido en el Antiguo Testamento: volver al mensaje bíblico, el mensaje que Dios había revelado directamente en la Biblia. Lutero argumentó que la verdadera tradición cristiana a través de los siglos era el sometimiento de todos los cristianos ante la autoridad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras. Este escrito refleja un análisis de los sacramentos de la iglesia medieval a la luz de las Escrituras. En su presentación del análisis de los sacramentos, Lutero se vio en la necesidad de definir lo que era un sacramento. Hasta aquel entonces, la Iglesia papal no se había pronunciado en ningún decreto o concilio sobre la definición de lo que debía ser un sacramento, ni sobre el número de ellos. En vista de esto, Lutero intuyó correctamente que la Iglesia había sido caprichosa en seleccionar los 7 sacramentos que existían para el siglo XVI, con los cuales reforzaba el papel de la clase sacerdotal. En contraste con esta deficiencia grande, Lutero apoyó la siguiente definición: un sacramento, para que sea considerado como tal, debe consistir de 2 ingredientes. El primero es ser algo que Dios en Jesucristo ordenó específicamente hacer a sus seguidores, y donde el verdadero actor o hacedor de la acción es Dios. El mandato en sí también transmite una promesa específica, la cual consiste en que Dios, por medio de este acto sagrado, promete transmitir su gracia y perdonar los pecados a los receptores. El segundo ingrediente de un sacramento es un elemento material, algo tangible para el ser humano. En este punto, Lutero apoyó lo que siglos antes había definido San Agustín. Usando la definición de 2 elementos en un sacramento, Lutero procedió a comparar a los 7 sacramentos de la iglesia medieval. El resultado fue que solo 2 sacramentos, es decir, la Santa Cena y el bautismo, son auténticos sacramentos respaldados por la Biblia, el mandato que es el mandato divino, y la señal o elemento material, agua en el bautismo, pan y vino en la Santa Cena. Los restantes 5, es decir, la ordenación, la confirmación, la extrema unción, la penitencia y el matrimonio, fueron rechazados porque carecían de uno de los 2 ingredientes de la definición de sacramento. Sin embargo, los 2 sacramentos que había reconocido en la Iglesia papal, Lutero los despojó de ciertos abusos. Eliminó del sacramento de la Santa Cena 3 errores que había diagnosticado en la Iglesia romana: la negación del cáliz a los laicos, 1; segundo, la enseñanza escolástica sobre la transubstanciación de los elementos del pan y el vino, y por último, el sacrificio de la misa hecho supuestamente por el sacerdote. Lutero se fundamentó de nuevo en las Escrituras para probar que los evangelios mencionan que los discípulos tomaron el cáliz la noche en que fue instituido este sacramento. Igualmente, Lutero probó que desde San Pablo y los primeros cristianos, la iglesia primitiva administraba el cáliz a todos los participantes por igual. Lutero acusó al Papa y su iglesia de ser los culpables de tergiversar la verdadera institución de la Santa Cena. La tergiversación, según Lutero, había continuado con la introducción de una enseñanza extrabíblica en la doctrina de la comunión.
El escolasticismo había explicado con un vocabulario aristotélico el cambio del pan y vino, los elementos externos en este sacramento, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Para ello introdujo palabras como transubstanciación o cambio de la substancia y accidente de los elementos externos. Lutero simplemente se quedó con las palabras del texto bíblico y las interpretó en el sentido literal sin tratar de proveer explicaciones sobre cómo los elementos son transformados. Él mencionó que el Espíritu Santo es más sabio que 1000 Aristóteles. A esta interpretación de Lutero se le da el nombre de la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la comunión. Sobre la enseñanza del sacrificio de la misa realizada por el sacerdote, Lutero se pronunció en su contra. Lo que él entendió en esta enseñanza era la exagerada elevación del carácter del sacerdote en la Iglesia. Igualmente mencionó que esta enseñanza fue inventada por la Iglesia romana sin tener un claro argumento bíblico a su favor. Lo único que tenía era un alto simbolismo que giraba en lo que el ser humano y el sacerdote pueden hacer. Para él, era falso que el sacerdote de nuevo ofreciera al Cordero de Dios en sacrificio al Padre. No había un sacrificio incruento o representación simbólica del sacrificio hecho por ningún sacerdote, ni aún el Papa. No era una buena obra para aplacar a Dios. Lutero, más bien argumentando con la Biblia, sostenía que Jesucristo una sola vez verdaderamente había sido sacrificado para la salvación de los seres humanos. Su único sacrificio había sido eficaz, por lo que ya no era necesario representar simbólicamente su sacrificio. En el fondo también negó el papel eminente que la teología romana daba al sacerdote en su papel de mediador y representante del pueblo cristiano. En contraste con esto, Lutero enseñó que Jesucristo instituyó este sacramento para ser únicamente el recuerdo de su verdadero e histórico sacrificio. Pero Lutero agregó más. Dios, por medio de este sacramento, comunicaba la gracia de su perdón de pecados, el cual era obtenido por el participante del sacramento que tenía fe. El acento en este sacramento propiamente fue puesto en lo que ofrece y hace Dios por medio de él. El ser humano, incluyendo al mejor papa, no tiene nada bueno que ofrecer a Dios por iniciativa propia. En vista de esto, Lutero mencionó que el sacramento es más bien correctamente celebrado cuando se hace con agradecimiento por lo que Dios hace por medio de él. Esto es lo único bueno que puede hacer el hombre en el sacramento, agradecer los dones de Dios al confiar en ellos. Con respecto al sacramento del bautismo, Lutero también lo despojó de enseñanzas equivocadas. Lutero, sin embargo, admitió también que este sacramento era el que la Iglesia medieval había interpretado y practicado más apegado a su sentido bíblico original. La gran crítica de Lutero a este sacramento en la interpretación romana fue su falta de valoración apropiada. El énfasis dado a este sacramento estaba vinculado con el poder otorgado al sacerdote para absolver los pecados, el cual el penitente tenía muy presente. Lutero recomendó no confiar en la absolución hecha por el sacerdote por ser precisamente un sacerdote, sino más bien tener la absoluta confianza en la declaración del perdón de los pecados, la cual restituía al penitente al estado en que lo dejó el bautismo, es decir, en un ser perdonado por Dios. Dos cosas son dignas de mencionar en relación al sacramento del bautismo que Lutero agrega. La primera es que él prefería el modo de inmersión. Pensaba que visiblemente la inmersión significaría mejor la muerte y la resurrección del individuo en Cristo. Sin embargo, su preferencia no tenía que ser impuesta sobre nadie. La segunda cosa es que Lutero no rechazó el bautismo de los niños. Aquí Lutero dio el acento apropiado a la acción de Dios.
El bautismo es un hecho que Dios obra. El ser humano solo tiene un papel secundario. Es menester decir que Lutero creía, de acuerdo a la Biblia, que los niños nacían con pecado y que ellos podían ser lavados y resucitados por Dios como criaturas suyas. Los niños también habían sido incluidos por Jesucristo para recibir los dones de Dios. El tercer escrito importante de ese año llevó el título de la libertad cristiana, el cual curiosamente se lo dedicó al Papa León X, a pesar de que negó sin equivocaciones la supremacía del Papa sobre los concilios. En este escrito, Lutero claramente define el gozo que una persona cristiana obtiene tras haber descubierto el Evangelio y la libertad que se gana por él. No debemos olvidar que para entender lo anterior hay que tener en mente la tiranía que ejercía toda la jerarquía de la Iglesia sobre los cristianos. El Evangelio trae una libertad de las opresiones espirituales, incluidas aquellas que la Iglesia había impuesto en la cristiandad. La verdadera libertad del cristiano, por lo tanto, es la que trae el Evangelio y nada más. Esta libertad se obtiene auténticamente al depositar la fe y confianza en Dios. Lutero presenta esta libertad actual del cristiano en un par de declaraciones que son aparentemente contradictorias. En realidad, las declaraciones que Lutero escribe contienen paradojas, porque para Lutero mucho de las implicaciones prácticas del Evangelio son precisamente eso, paradojas. Las declaraciones son: el cristiano es dueño de todo y no está sujeto a nadie. Al mismo tiempo, el cristiano es siervo de todos y está sujeto a todos. Esta paradoja de la vida cristiana se puede entender por el papel que desempeña la fe en el creyente. Para el creyente, su fe en Dios, o mejor dicho, Dios a través de la fe transforma su perspectiva de la vida. Su relación primordial está en Dios. Porque ama a Dios, puede amar a todos. En Dios obtiene su libertad, pero la libertad de ser siervo para los demás. Si ama a Dios, el creyente ama también al prójimo. Es más, su amor a Dios se manifiesta en su amor al prójimo. Su amor se manifiesta en obras específicas que hace para el bienestar de su prójimo. Sin embargo, las buenas obras no convierten en bueno al creyente, pero el creyente necesariamente hace buenas obras. La fe en Jesucristo es de nuevo lo central en la vida cristiana. Ella es la que lo vincula a Jesucristo. De Jesucristo a su vez obtiene la justificación y el poder para realizar el amor que existe en su corazón. La fe es la que le otorga los beneficios de Jesucristo, beneficios que está siempre dispuesto a compartir con sus semejantes. En efecto, en Jesucristo el creyente obtiene por fe su verdadera libertad, su verdadera perfección, su verdadera justificación. En esto no está sujeto a nadie más que a Dios, quien se ha revelado en Jesucristo. Pero Dios lo proyecta en amor y fe hacia su prójimo, de quien es siervo. En este sentido, el creyente puede apropiarse de las palabras de Jesucristo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.